Hermanos queridos, muy buenos días, feliz sábado, que el Señor les bendiga. ¿Se escucha claro ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, antes que nada, de la iglesia de Cerrillos, muchísimos saludos. Hace tiempo que quería visitarlos, así que estoy muy contento. De hecho, estoy muy feliz de estar aquí. Hoy tenemos un tema muy lindo, pero tengo una parte especial. Quizás no lo trajimos aquí en persona, pero sí tenemos un video que expresa profundamente una alabanza cantada por una hermana que se llama Michelle Matthews. Es una hermana de la iglesia dominicana. Esta hermana, nacida aquí en esta hermosa tierra de nuestra iglesia, tiene un hermoso canto, lo interpretó hace un año y refleja muy bien cómo Dios trata el tema de hoy. Así que le damos paso al tema. Oramos por gracia, por bendición. Oramos por un mundo falto de amor. Oramos por sanidad y protección. Oramos por familia que no tiene a Dios. Cada oración tú escuchas sin cesar, y en tu inmenso amor permites lo mejor. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Y si las pruebas son tu manera de salvar. Pedimos porque haya paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios a tiempo proveerá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Y si las
Hermosa parte especial que disfrutamos de alguien que realmente Dios lo está usando. Qué lindo es el canto como un medio de alabanza. Y el canto, lo importante de la alabanza son las palabras. Lo importante es que salga del corazón. Y así tenemos que cantar nosotros, desde lo profundo de nuestra alma. Hoy tenemos un hermoso tema, y un hermoso tema de parte de Dios. Lo titulamos así: un encuentro que lo cambia todo. El dolor de nuestra alma, ahora vamos a poner la primera diapositiva, el dolor de nuestra alma y el Dios que sana, el Dios que consuela. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Un encuentro profundo, un encuentro que lo cambia absolutamente todo. Que lo cambió, que lo cambia en este momento y que lo cambiará para nosotros y para todos. Es bueno reflexionar sobre este tema. Yo quisiera introducir esto con un primer versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias. En realidad yo tengo seleccionados versículos en varias traducciones. Entonces podemos seguirlo con nuestras Biblias, pero también está proyectado. Vamos a seguirlo en Salmos 31:9. Salmos 31:9. Buscamos Salmos 31:9. Yo voy a leer este texto desde la versión de la Nueva Versión Internacional. Y es importante para introducirlo como el dolor. Dice así: tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Qué profundo. Ustedes saben, hermanos, que el dolor empezó hace mucho tiempo. Nosotros no somos los primeros que sufrimos, ni los últimos. El dolor es algo que invade, es algo que se queda, es algo tan intenso que algunos llegan a quitarse la vida. Algunos ya no tienen motivos para vivir. Algunos cristianos, incluso que siguen a Dios, no son felices a causa del dolor. Entonces no es algo pequeño. En la Biblia figura ampliamente el tema del dolor. Me costó muchísimo seleccionar este versículo como un representante, porque Dios habla del dolor del ser humano en muchísimas veces, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de cómo sufren los seres humanos lo impregna todo, pero Dios no se queda así. Y lo bueno del tema de hoy, por eso dice un encuentro entre el problema y la solución, entre nuestro dolor y Dios. Y entonces decimos, ¿qué parte de la Biblia? Bueno, ya dijimos, desde Génesis hasta el Apocalipsis. E incluso tenemos un libro que lo expresa muy bien, que son los Salmos. Es un libro de expresiones. Es como esto que acabamos de ver, alabanzas, pero sin música. Los Salmos son canciones y muchísimas están dedicadas desde lo profundo del alma, que son las que valen, y hablan del dolor. Ahora, podemos encontrar esto en los Salmos. De hecho, tenemos un libro que trata tanto del dolor, que es el libro de Job, y tenemos un libro totalmente también dedicado al dolor, que es el libro de las Lamentaciones. La Biblia lo impregna todo, pero no lo hace en forma pesimista. Describe el problema. Lo volvemos a analizar ahora sí el versículo. En algunos versículos habla de clamar. Dice, cuando uno dice tenme, uno está hablando con Dios. Uno dice, escúchame Dios. En toda la Biblia dice, clamo, ruego, mi alma te busca. Y no es una oración sencilla, es una oración desde lo profundo del alma, un alma que tiene algo que vamos a comentar, que se llama dolor, que no es cualquier sensación, es literalmente, no es leve, no se pasa con un analgésico, es cuando tenemos el corazón, la mente lastimada, abierta. Podemos incluso estar, como dijimos, aquí sentados y estar lastimados por muchas razones. Entonces, dice la Biblia que nosotros levantamos los brazos, nos arrodillamos, vamos en el camino y levantamos los ojos. El corazón se eleva de 1000 maneras. Se dice clamar,
se dice rogar, se dice buscar a Dios, es algo profundo del alma. Y estas son las palabras que escogí hoy, porque dice, tenme compasión. No es lástima, no dice lástima. Dice, tenme compasión, como que uno sabe, aunque uno a veces esté enojado, que de una fuente muy buena puede venir algo para nosotros. Y entonces, este versículo es tan precioso que dice, estoy muy angustiado. Eso ya es profundo. Y después, ¿qué dice? Que el dolor, ¿qué? Está acabando, o sea, estoy bañado en lágrimas, estoy muy herido. No es un dolor leve. Está acabando ¿con qué? Con mis ojos. Después dice, con mi alma, con todo mi ser, con mi cuerpo, completamente. El dolor es algo tan intenso, podríamos definirlo quizás como una herida, como algo que se destaca. Porque dicen hay dolores leves, medianos, intensos, y clasifican de muchas maneras. Lo que a nosotros nos importa es aquello que nos incapacita, aquello que hace derramar lágrimas. Nosotros a eso le llamamos dolor realmente. A aquello que genera impotencia, a aquello que es algo que cambia completamente, nos inmoviliza, nos tira al piso, nos aplasta completamente. No nos permite movernos y ser felices, no nos permite tener una vida normal. Eso se llama dolor. Podríamos decir dolor, por ejemplo, una persona, una chica muy buena que de repente sufre un abuso, se le roba absolutamente todo, incluso la inocencia. Una persona que sufre maltrato verbal o físico en la casa, en el hogar, las peleas, eso produce dolor. El hecho de ver que se muere un pequeño niño o quizás una abuela querida o un padre, eso produce un dolor profundo. El dolor, el que importa, no se va. Ese dolor queda. Ese es el dolor que tratamos hoy. No es ese dolor del golpecito de la rodilla que, bueno, uno se vive un poco y ya está, se levanta. Entonces, por ejemplo, uno está en un hermoso empleo y tiene sueños, cosas muy buenas, y de repente viene una carta donde dicen que uno tiene que irse. Uno tiene un proyecto para estudiar y se apaga. La economía lo mató, lo que sea lo mató. Entonces uno tiene, por ejemplo, todo tipo de injusticias que a nosotros nos provocan dolor. En la iglesia también tenemos dolor. Podemos decir cómo. Bueno, yo doy un par de ejemplos. Nosotros en el fondo queremos compartir el evangelio. Quisiéramos ser grandes misioneros y leemos de grandes héroes que predicaron. Y si alguna vez nos costó o nos cuesta o no podemos guiar a otra persona hacia Dios, entonces sufrimos profundamente. Esa es una herida que está allí. No es una cosa, no hice esto y ya está. Es una herida para la persona que realmente quiere a Dios hasta que lo logra. Esa herida finalmente se cura. Pero mientras tanto permanece abierto en el corazón de cada cristiano. Cuando, por ejemplo, no vivimos la vida a la altura que Dios nos dice, le escuchamos sermones y entendemos y nuestra vida toma otro camino. Eso produce dolor en nuestra alma. Cuando alguien nos critica en la iglesia o alguien no nos comprende o alguien no nos valora el trabajo que hacemos, eso produce dolor en nuestra alma. Y hay un dolor que aún los que están sentados en las iglesias padecen profundamente. Se hizo una encuesta en la iglesia adventista y hay un dolor que está en un porcentaje de los hermanos. Y eso sí es peligroso. Hay personas que no creen que Dios las ama. Ya sé que saben. Sé que uno dice, bueno, seguro lo ama a él, a él, a él, a él. El problema es que esa pregunta, ese dolor significa que yo realmente no creo que Dios me ame a mí. Ese es un dolor que porta más de una persona en la iglesia. Eso está comprobado. Y eso produce muchísimo dolor. Ahora, hermanos queridos, cuando alguien nos miente, cuando alguien no nos dice la verdad, cuando alguien nos traiciona, ¿eso no produce dolor? Cuando es una persona que queremos, produce dolor. Si yo dijera cuántos han sufrido una traición, un engaño, una mentira, un robo, una violencia, todos levantaríamos la mano.
Pero también eso quiero que tengamos en cuenta. No todos hemos sufrido los mismos tipos de dolor, pero el corazón no distingue de dolores. Es mi dolor y es mi corazón, es mi mente lastimada. Entonces, eso, aunque sean diferentes los orígenes, los dolores, sí sentimos el dolor. Y esa es una realidad que compartimos. Desde ese punto de vista, algo podemos meditar. Y también, por ejemplo, todo esto uno piensa, ¿por qué sucede? ¿Por qué me hicieron esto? ¿No nos resulta como que estamos recibiendo algo en forma injusta? Sí. Y esto nos lleva al origen del dolor. Porque la persona que clama acá, cuando dice, tenme compasión, Señor, estoy angustiado, el dolor esto me está consumiendo, y todo eso, es una persona que está sangrando en el alma. Pero en medio de ese dolor no nos damos cuenta de algo. ¿Dios creó el dolor? No. No. De ninguna manera creó el dolor. Pero el dolor existe. Entonces no digamos no negarlo o minimizarlo o algo así. El dolor existe. Dios no lo creó. Hace un tiempo nosotros decidimos rebelarnos contra Dios. Nos independizamos de su dirección. Aparentemente comiendo de un simple fruto. Y ingresó el dolor en nuestro mundo. Ahora, convengamos, el dolor cuando lo ingresó en este mundo, ingresó y se diseminó, y ya pasó a ser algo diferente, pasó a ser algo que está en todos lados, pasó a ser la norma de la vida, todo nos cae dolor. Pero antes que nosotros digamos, ¿por qué Dios no nos ayuda? Meditemos en el origen del dolor. El dolor fue creado porque el hombre decidió en este mundo desobedecer a Dios. Ahora, ¿cómo producimos el dolor? Por ejemplo, nos atropellan una mascota querida, hace poco le pasó a un hermano, y nos pasa, o de repente alguien nos está mintiendo. Es, por ejemplo, un acto que hace uno contra otro. El que emite es el que daña. El que recibe es el que se le lastima el alma. Entonces, el que recibe, ¿qué dice? Esto es injusto. Pero se olvida de un detalle. Simplemente recordemos para tener un panorama. Mientras yo no lloraba, mientras yo ahora no estoy abatido, mi dolor lo está por tratar Dios. Pero aún así, simplemente para otra ocasión acordarme que mientras yo no lloraba, yo mentí. Mientras yo no lloraba, yo traicioné a otras personas. Yo le hablé más, yo ejercí violencia de una manera o de otra contra otra persona. Cuando uno roba, se lo hace a otros. Cuando uno trata mal, lo hace contra otro. Uno es el emisor constante de cosas. Entonces podemos decir que el mundo recibe cada persona en el mundo daño, pero emite daño. Los mandamientos están claros, uno emite daño. Y aparte de eso, como si fuera poco que somos millones que hacemos daño uno contra otro, por eso sufrimos dolor, porque el dolor no se origina en Dios. A la vez, el enemigo de Dios también siembra dolor. Entonces, tenemos dos grandes causas y finalmente recibimos el dolor. Ahora pensemos, si la causa es el hombre y no Dios, entonces, ¿cómo será el tratamiento? ¿Cómo será que hay que hacer con esto? Hay dos mitos, hermanos queridos, y eso es importante. Un mito número uno, y recién lo vimos, si estuvimos ahí escuchando, recién lo vimos. Un hermano, una persona habla con otra. Él sangra, yo sangro. Pero cuando hablamos decimos esto. Decimos, no me vas a entender, porque ¿qué te pasa a ti? Ah, bien, no, a mí se me murió mi mamá, no me vas a entender. ¿A vos se te murió tu mamá? No, entonces no me vas a entender. Desde esa forma nos comunicamos con los seres humanos diciendo, ¿a vos te pegaron? Ah, entonces no me vas a entender. Ese mito no es así, porque lo acabamos de ver. Nuestras almas, nuestras heridas, sangran. Nuestro dolor es tan importante y tan sangrante como el otro dolor. Nos inhabilita y nos condiciona
igual que el otro dolor. Entonces nosotros no tenemos que despreciar la ayuda. Hay que ayudar de una cierta manera. No despreciamos la ayuda. Eso es mito número 1. Y el segundo es el tratamiento. Agarramos en la iglesia, que somos súper optimistas. Acá, ¿quiénes son optimistas, hermanos queridos? A ver, alguno que levante la mano. Uno que diga que es optimista, bien ahí. Yo diría que todos. Algunos son tímidos, por eso no levantan la mano. Pero todos son optimistas. Todos están contentos. Estamos contentos de poder ser candidatos a ir al cielo, estar sentados acá. ¿Ah? Dios tuvo compasión de nosotros. No éramos nada, pero Dios se compadeció de nosotros. Y ahora nuestros ojos ven, antes no veían. Entonces, nosotros hoy estamos optimistas, pero agarramos una persona y decimos que, bueno, en Cristo hay paz, felicidad, en el Evangelio es vida, y todas esas palabras lindas. Y un hermano de repente está un poco caído porque tiene el alma sangrante, y le decimos, hermano, tenga fuerza, vamos, que Dios lo fortalece, y como si quisiéramos levantarlo, y que bueno, vamos hermano, arriba, arriba. ¿Es esa la solución? No, no, exactamente por eso estamos viendo todo esto. Entonces vamos a ver la segunda presentación, y yo voy a leer. Mire qué bello que está esto. Abramos en Isaías 53:3, y yo lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer en 2 partes. La primera, y luego yo voy a decir la segunda, o sea, la tercera fotograma. Y así está el versículo completo. Está dividido en 2 porque es muy largo. Pero ustedes lo pueden leer bien. Bien, empecemos. Isaías 53:3, primera parte y luego la segunda parte. Fíjense qué precioso. La Nueva Traducción Viviente, muy popular ahora, dice así. Fue despreciado y rechazado. Está hablando del Mesías. Hombre de dolores. ¿Conocedor de qué? Del dolor más profundo. Vamos ahora a la segunda parte, la siguiente. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y ¿qué? No nos importó. Hermanos queridos, entonces, ahora que mencionamos que quizás el otro nos puede entender, quizás el otro que habla con nosotros tiene que tener una manera de ayudarnos, aunque no padezca el mismo dolor, porque su corazón sangra y mi corazón también sangra. Entonces, podemos ayudarnos. Y ahí tenemos entonces la terapia. Y digamos, ¿qué podemos hacer? Compramos libros de autoayuda. ¿Qué más hacemos? Vamos al psicólogo. Y no lo nombremos 2 veces, pero a veces podemos ir hasta el psiquiatra, ¿o no? Sí, porque el dolor incapacita, el dolor lastima, el dolor condiciona, el dolor tira por tierra. El dolor hace que no veamos ni tengamos alegría, que tengamos los ojos apagados. Entonces, esa sería la condición de las personas. Y entonces decimos, bueno, voy a hacer todo este tratamiento, pero hay un tratamiento mejor. Pero vamos a ver las credenciales del médico. Vamos a ver cuál es el terapeuta nuestro. ¿Por qué? Porque podría estar en el cielo, sí, pero hay una cosa muy linda. Dice que acá él pisó la tierra. ¿Y qué dicen de él? Mire qué lindo esta parte cuando dice, fue rechazado, despreciado. Fue un hombre de dolores. ¿Conocedor de qué? Del dolor más profundo. Impresionante. Un ser humano dice que Dios envió, se encarnó aquí, se hizo humano como nosotros y caminó en esta tierra y sufrió algo de forma humana, que es el dolor. Él como hombre sufrió el dolor que sufrimos nosotros. Él fue al que lo dejaron, lo hicieron de lado, al que no valoraban sus palabras, al que no valoraban el trabajo que hacía en la iglesia, al que cuando él hacía un bien lo trataban como criminal, al que lo llevaron hasta una cruz, lo trataron como el peor, no comprendían sus palabras. Eres como maestro acá, nuestro hermano que está tratando de dar algo y es como si nadie entendiese. Esa fue la vida del Señor. Y él tuvo ese dolor. ¿Por qué tenía tanto dolor? ¿Era por lo que le hacían solamente? ¿O cada vez que una persona se le acercaba y él quería ayudar, esa persona se daba vuelta y se iba? ¿Eso no partía el corazón del Señor? Claro, porque él ama a sus hijos.
Él nos ama a todos. Entonces, eso era el dolor más profundo. Entonces, tenemos acá una persona. Tenemos a alguien relacionado con la divinidad y también es Dios, que es el Señor Jesús. Luego, entonces, claramente, tenemos a alguien calificado. Alguien que puede asistirnos porque pasó por todo tipo. Dice que él tiene experiencia, experimentado. Entonces, ¿podemos confiar en este ser que vino? Sí, claro. Y esto nos lleva a algo aún mejor. Entonces decimos, bueno, es verdad, estoy en la iglesia, puedo escuchar del Señor. Pero ¿por qué es este sermón? Porque yo puedo estar afuera y necesito que ese terapeuta, de la forma correcta, llegue hasta mi vida. Entonces, no solamente es el Señor quien hace algo por la persona que está afuera, sino, ¿qué hay acá en la iglesia? Predicadores, gente que comparte, gente que habla a otros. Esta persona es la persona que tiene también que ver, porque tiene que saber y estar en la misma sintonía y armonía con que Dios hace el trabajo. Eso vamos a estudiar cómo Dios trabaja. Y si nosotros entendemos cómo Dios trabaja, nosotros que somos sus seguidores, vamos a hacer de esa manera que hace el médico. No vamos a enturbiar el trabajo, vamos a hacer como Él hace. La gente va a ver al sanador en nuestras propias acciones y va a querer saber más. Pero para eso tenemos que entender cómo Él hace. Entonces continuamos. Y acá es todo precioso. Segunda de Corintios 1:3. Ahora sí, la versión Reina Valera. Segunda de Corintios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Está puesto en la pantalla. Dice así: Padre de misericordias, hablando de Dios, y que dice, y Dios de toda consolación. ¿Cómo se titulaba el sermón? Un encuentro que lo cambia todo. El dolor de nuestra alma, estemos en la iglesia o estemos afuera, y que dice, el Dios que ¿qué? Que nos sana, el dolor, el Dios que nos consuela. Ahora pregunto yo, ¿qué tendrá que ver? Pues acabamos de leerlo. ¿Qué dice ahí que Dios es qué? Dios de consolación. La raíz de esto es una raíz, está basada en la raíz de la palabra griega paráclesis, que significa, está relacionado con la ayuda, con el permanecer al lado. Es la misma raíz y la misma que tiene que ver con el parácletos, con el ayudador, con el que la Biblia le llama el consolador. Es increíble, porque la palabra, por eso dice, el Dios que consuela. No es el Dios que simplemente te da una palmada en el hombro. Esta palabra significa el Dios que proporciona consolación, el Dios que ayuda, el que permanece al lado. Y ahí ya vamos investigando un poquito la forma en que Dios trabaja. Entonces, definimos que Dios Padre es la fuente de todo. Bien. ¿Se queda allí? No. Sigamos. Entonces sigamos y ahora dice Isaías 61:1. Y fíjense en cómo ahí están las tres personas divinas, están exactamente allí. Tenemos una primera parte y una segunda parte. Y fíjense ahora cómo Dios trabaja, pero cuando yo digo Dios, me refiero a los tres. Cuando se refiero a Dios, me refiero a las tres personas. Qué increíble que las tres personas son el Consolador. Sabemos pensar que el Consolador es el Espíritu Santo, pero la Biblia, ¿a quién le llamó Consolador? Recién acabamos de verlo. ¿No dice Dios de todo, hablando del Dios Padre? Sí. Entonces, ¿Dios Padre también es Consolador? ¿Es el Parácletos también? Sí. Y vamos a seguir viendo quién más está aquí. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Ahí estamos, Dios Padre y el Espíritu Santo.
está sobre mí. ¿De quién habla? Del Mesías, del Hijo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado, ¿a qué dice? A predicar buenas nuevas a los abatidos. Impresionante. Ahora pasamos a la segunda parte. Abatido es el que está en el piso. Abatido es el que está apaleado. Abatido es el que no puede levantarse. Eso no quiere decir que no camine. A veces puede tener uno una sonrisa en los labios, pero los ojos, ¿cómo están? Apagados. ¿Ah? No se nota por a veces un dejo de tristeza en los ojos, no se nota un silencio, no se nota que la gente a veces se aísla, porque está triste, porque tiene dolor. Entonces nosotros sí debemos saber cómo ayudarlos. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y dice que el Señor de esa gente apaleada, de esa gente que no está en condiciones, y luego continúa y dice, ¿de qué más vino a ser el Mesías? De parte del Espíritu Santo y de parte de ¿quién? De Dios Padre. ¿No dice así? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿No son los tres? Los tres actuando. Y entonces dice que el Mesías, que fue el que vino acá, dice en la segunda parte, vino a vendar ¿a qué? A los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estos cautivos y esta cárcel no es la cárcel acá de la ciudad, es esa herida que no nos deja movernos, esa herida que nos tiene prisioneros para ser felices, para tener una relación saludable con otros, para compartir alegría, incluso para predicar. Si yo pienso y tengo el dolor, por ejemplo, de que Dios no me ama realmente, a mí, ¿yo soy capaz de predicar realmente con fuego? No. Si yo pienso que alguien no me valora en la iglesia, estoy un poquito peleado, porque bueno, estoy en ese tema de que me estoy peleando, yo puedo decir, vengan hermanos a la iglesia, venga, por favor pase. Sabe que la iglesia está en cita en tal lado y nombro la dirección. ¿Lo puedo decir con alegría? No. Entonces Dios necesita tratarme a mí. Es importante eso. Entonces dice acá que Dios los saca a ellos de esa condición, los libera del dolor, no de la cárcel, de las rejas. Y cuando dice corazón quebrantado, es como cuando alguien dice, mi corazón es como carne molida. Mi corazón está roto en 1000 pedazos. ¿Lo han escuchado? Bueno, es cuando el alma está devastada por algo. Por supuesto, si se nos va un hijito pequeño, como hay esos pequeños ataúdes blancos, ¿cómo pueden sentirse las personas? No hay explicación. Si alguno de los hermanos, como ha pasado, viniendo a la iglesia, uno levantan el teléfono y dicen, ¿saben qué? El grupo que estaba viniendo a cantar sufrió un accidente y murieron un montón. ¿Escucharon eso? Ha habido montones de casos. Venían a cantar al templo y nunca llegaron. ¿Cómo se explica eso? Es un dolor que traspasa todo. Entonces, hace poquito tuvimos una gran pérdida, ¿no es cierto? La iglesia sabe de eso. Entonces, no hay manera que ese corazón, esa mente, no está entera, está molida, está rota, está hecho pedazos. Entonces, necesitamos ayuda. Pero lo importante es que acá se ve la interacción de las tres personas de la divinidad. Y sigamos explorando, porque no es bueno que alguien nos ayude. Díganme, si alguien nos ayuda, ¿está bueno? ¿Y qué tal si nos ayudan 2? ¿Y qué tal si nos ayudan 3? ¿No es mucho mejor? Ahora salimos nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, cuando salimos, ligo el primer abrazo. Así ya queda la corbata por acá. Bien. Y el segundo abrazo queda por acá. Después me estrujan y me aprieto y así sigue la iglesia. ¿Es mejor un solo abrazo o 3 o 4 o 5? Es mucho mejor si son más. La Biblia dice que no es un consolador, sino que son 3. Y la Biblia se atreve a más aún. Dice que pueden añadirse consoladores. Adivinen de quién podríamos estar hablando. Yo creo que ya están adivinando. Bueno, y entonces dice así, sigamos. Vamos a Juan 14:16 y vamos a ver cómo el Señor se adjudica, el Mesías, el título, y lo adjudica al Espíritu, y ya lo tenía. ¿Quién lo tenía el título? Dios Padre, ¿se acuerdan? Ya lo tenía, ¿no es cierto? Ahora falta el título de Consolador o Paracletos. ¿A quién? Para los 2 que faltan. Ya lo estamos viendo que lo hacen, pero ahora lo vamos a ver que el título lo tienen. Dice así, Juan 14:16 está proyectado en la siguiente. Dice así.
En la siguiente dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Parácletos, el que permanece al lado, el que está a tiempo contigo, el que se queda junto a ti, el que te ayuda. Y si tienes dolor, ¿qué tipo de ayuda necesitas contra ese dolor? O sea, es el que da esa ayuda que necesitas. Dice, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Ahora, fíjense que dice, cuando habla del Consolador, el Espíritu Santo, dice que Él es otro, el Consolador es otro como quién, como el Mesías. Dice, otro Consolador. ¿De qué Consolador está hablando que no es el otro? El mismo. Él mismo dice, yo ahora enviaré otro que consuela, porque el Mesías consolaba. El Mesías fue enviado a consolar el dolor. Entonces él dice, ahora que me estoy por ir, voy a rogar a Dios, la fuente de todo consuelo, que él también es Parácletos, el Señor Jesús. Y luego, de hecho se usa también en primera de Juan 2:1, la palabra Parácletos, referida al Señor Jesús, aparte. Ahora dice que el Parácletos también, ¿quién se nombra? Al Espíritu. ¿Está clarísimo? El que ayuda, el que permanece, el que consuela, son los tres. Ahora sigamos. Y Juan 14:26, tenemos una primera parte. Ahí lo proyectamos. Dice así, 14:26, primera parte. O sea, no todo el versículo, sino la primera. Dice así, mas el Consolador, ahora ya nos enfocamos en el último de los Parácletos. El Espíritu Santo. ¿Está clarísimo? Está súper claro. No hay forma de decir, es el que ayuda, es el Dios que consuela. Es el que se enfrenta a la realidad de mi dolor y estoy hablando con alguien grande. ¿Uno? No, con los tres. Es demasiado. Entonces dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué dice? Enviará en mí nombre. ¿De quién es la acción de consolar allí? Casi no se puede distinguir. ¿No es así como algo súper unido? En algún momento parece que destaca el Padre en este versículo. Puede ser si lo miro. Pero ¿no está enfocado también en el Señor Jesús? Sí. Pero también habla del Espíritu. Es difícil definir. Está súper claro que los tres tienen el mismo propósito de sanar. Una sanación que es diferente, una sanación que, ¿se acuerdan que dijimos que el mito era, levántate, vamos, ¿se acuerdan el mito? Vamos, vamos, sé fuerte que el Señor está con nosotros, acá no hay tristeza en el templo, somos cristianos, ¿se acuerdan? ¿Eso es verdad? No. Cuando tenemos una herida, necesita tiempo. Y Dios que muestra en estos versículos, que Él tiene tiempo, por eso se define como Parácletos, el que me quedo al lado tuyo, el que voy a proporcionarte ayuda, y no voy a irme. Eso no dice tiempo. Y el tiempo es un factor importante para sanar. Ahora sigamos. Vamos a ver, esto estuvo hermoso, el tema del consuelo. De la forma en que Dios consuela, estuvo hermoso. Ahora sigamos con Salmos 147, versículo 3. Y esta versión es la Dios habla hoy. Una hermosa versión, ustedes pueden buscarlo, pero yo lo proyectamos y vamos a ver esto de esta manera. Dice así, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Hace rato vimos, hablando de Dios, y vimos su título divino, Parácletos, el Dios que consuela. Esa es la solución. Ahora vemos algo precioso, eso fue griego. Ahora vemos en el hebreo, que es lo mismo. Simplemente es otra faceta de decirlo. Se llama Jehová Rafa, o el Dios que sana. Jehová sana. Esta sanidad, porque resulta que en este 147 de Salmos, 6 veces se lo nombra al Señor, directamente con su nombre, Jehová. Y luego, vieron que empieza con la palabra Él, está hablando de Jehová, del que se lo nombra 6 veces en este texto. O sea, no hay duda de quién es. Entonces dice, Él, hablando de Jehová, sana, Jehová Rafa.
Es hermosa esa expresión. Cuando dice sanar, uno dice, ¿qué es lo que sana? ¿Cuál es la descripción de lo que hace este médico? ¿Cómo lo hace? Ya vimos que el Señor consolaba y era una terapia de tiempo, de ayuda, de permanecer, de escuchar, de atender. Bien. Ahora vemos que dice que también tienen roto el corazón y les venda las heridas. ¿Se acuerdan de Jehová mi pastor? ¿Qué hacía un pastor cuando encontraba una oveja? Ustedes escucharon muchas predicaciones. La retaba porque eres blanca, o eres negra, o eres rayada, lo que sea, y eres terca, y los reta así el pastor a las ovejas. Dice, y el Señor es un ejemplo, dice que por más que sea terca, dura, rebelde, metió la patita justo donde había un solo hueco en el campo, pero la metió justo ahí. Entonces está toda lastimada, se desbarrancó, lo que sea. Entonces Dios la carga, la aleja del peligro. Cuando la carga, Él está todo el tiempo con ella, se enfoca en ella. Ese es el Dios que nosotros hablamos. Luego dice que lo venda. ¿Será que lo venda en medio de retos a las personas Dios? ¿Tú tienes la culpa porque dice así? Seguramente no. Entonces, con amor, Dios venda. Y este médico, y lo vimos hace rato con el Dios que consuela, ahora le dice, bueno, te veo en 30 días, o permanece al lado como ese familiar que está en el hospital y nadie lo mueve. Hay que darle doble comida a los enfermos, uno para que acompañe y otro para el enfermo. ¿Verdad? ¿Les pasó o no? Yo pasé muchos días en el hospital, habrá pasado a ustedes. Ese tipo de Dios es el que nunca se puede apartar, que no hay manera de apartarlo. El Dios, Jehová mi pastor, Jehová Rafa, el Dios que sana, es el Dios que se queda con la persona herida. Y eso es justamente el encuentro que nos interesa ahora. ¿Por qué? Porque aquí hay algo extraño. Dice que Dios sabe nuestra vida desde antes de nacer. Dios, nosotros no lo importunamos o le decimos, Dios ayúdanos. Y Dios está en otra cosa y de repente presta atención y dice, necesita ayuda. ¿Es así? No, no. La Biblia dice que Dios tiene el conocimiento y Dios lo escribe en la Biblia para que sepa todo lo que va a pasar hasta el final. Dios sabe que en este momento cualquier persona, nosotros tenemos estas heridas en el alma y Dios está preparado desde tiempos eternos. Él ya viene dispuesto a quedarse. Él ya estuvo todo el tiempo observándonos. Él tiene tiempo para nosotros. Entonces nosotros no estamos sorprendiendo a Dios, sino que Dios ya está preparado. Si Dios está preparado, esos otros consoladores que quieren ser también consoladores, que quieren decir, yo quiero ser como mi maestro, ¿no tienen que estar preparados? ¿No tienen que estudiar la Biblia? ¿No tienen que estar en oración? ¿Por qué? Porque quizás tengan que ser llamados a hacer lo que Dios hace. Y entonces, ¿Dios estaba preparado o no? El Señor Jesús, cuando salía a predicar y agarraba una persona con cariño y lo trataba específicamente, no era que Él trataba exactamente el problema como era con las palabras que eran. Él tenía una atención personalizada. Ustedes lo vieron en las Escrituras. Así es Dios. Entonces, claramente, nosotros tenemos que llegar a ser así. Para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que estar preparados. Y ahora, dice así. Y cuando dice les venda las heridas, cuando alguien tiene dolor y se acerca a ustedes, ¿ustedes qué le dicen? Ah, yo no soy paramédico. Yo no soy médico, perdón, te llamo a otro, o será que uno tiene que hacerlo? ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Podemos decir, voy a llamar al pastor para que te ayude? ¿A quién cruzó Dios? A ti. Entonces, vamos al último versículo. El último. Y ahí vamos a completar la oración. Está también en la versión 60. Segunda de Corintios 1:4. Hace rato vimos, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios 1:3, donde decía, el Dios que consuela, el Dios de toda consolación. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora cerramos con este cuando dice, Segunda de Corintios 1:4, y ahora sí, después de haber estudiado los métodos de Dios y el amor que Él tiene por nosotros, porque Él se queda, dice así Segunda de Corintios 1:4, hablando de Dios, del Dios de toda consolación que se hablaba en el versículo 3. ¿Y cuál Dios se refería? ¿A cuánto de Dios eran los tres? Dice,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En la Dios habla hoy dice sufrimientos. También es muy rica esa expresión. Para que podamos también nosotros consolar, parácletos, a los que están en ¿qué? En cualquier tribulación, como dice esa versión, sufrimiento, dolor, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, cuando Dios ha pasado tiempo con nosotros, ¿saben qué sucede? Cuando la luz se acerca, se va a la oscuridad. Cuando tenemos esa herida y el médico se acerca, esa herida sana. Cuando tenemos dolor y los ojos apagados y abatidos y aplastados, cuando el Señor viene e ingresa a nuestra vida la paz, la alegría, volvemos otra vez a levantarnos, volvemos otra vez a levantar las cabezas. Ahora, esa persona cuando sana, cuando el Dios de amor se acerca, no uno, sino los tres, como si fueran los tres médicos más sublimes, curando, con amor, hablando, estando todo el tiempo hasta que de la herida que queda, una cicatriz, ¿verdad? Pero está sana. Ahora Dios encarga algo, dice, ¿te acuerdas cómo yo estuve preparado? Cómo yo te hablaba específicamente a ti de tu dolor. ¿Te acuerdas cómo yo permanecí a tu lado? ¿Se acuerdan? Ese es el Dios que sana, que se llama Jehová Rafa, el Parácletos, el que consuela. Entonces, ese es el método de Dios. Nosotros dice que somos llamados a hacer lo mismo cuando veamos sufrimientos, aflicciones, problemas, dolor. ¿Dice que pasemos al lado? No. Si vemos a alguien sufrir, ¿quién tiene que asistirlo según estas escrituras, según la palabra? Nosotros. Pero para nosotros para saber tenemos que estar capacitados. Y entonces el dolor ha sido también nuestro maestro. Ahora que Dios nos ha sanado, entonces nosotros dice que con la misma forma que Dios nos ha consolado, no arrebatado, no torpe, sino que impregnado en amor y en presencia y en acompañar y estar al lado, de esa manera tenemos que proporcionar a nuestros hermanos de iglesia y a los que encontremos. Dice, el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué les parece, hermanos queridos? ¿Tenemos una hermosa tarea? Claro que sí. Que el Señor les bendiga.